Las mil y una hojas con Julia Butet en Más Vale Magazine. Hola Julia, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué Muy tal? bien, Buenas ¿cómo noches. estás? ¿Cómo estás? Hola Oscar, ¿cómo estás? Bien, acá, estamos todos juntitos. Sí, Perfecto. estamos todos acá, rejuntados Muy bien. estamos. Rejuntados, muy Así bien, es. muy bien, perfecto. Bueno, ¿vos cómo estás? Yo bien, Bueno. pasando estos frescos, que parece que unos días más todavía vamos a tener. Sí. Pero estaba escuchando el calor espantoso que está haciendo en Norteamérica, en América del Norte, en Ajá. Canadá y en Estados Unidos, que parece que están con temperaturas de 50 grados. Epa, sí. Así que me puse a reflexionar y creo que prefiero, por supuesto que dentro del confort que por suerte uno tiene, Ujú. prefiero como la estamos pasando nosotros. Sí, vos sabés que yo también, ¿eh? Yo también, toda Vos la sos más vida. del team invierno. No, que- yo me muero con 50 grados. Sí, sí. Qué horror, Me no, da- no, espantoso, espantoso, no se ha muerto un montón de gente también. Sí, no, muy obviamente, obviamente. Sí, así es. Bueno, nos has traído a nuestra mesa una señora conocida. Ya conocida, Exactamente. sí, hemos hablado de ella, Sí, hemos claro. hablado de ella, cuando vimos ese libro tan fantástico que tiene Elena Poniatowska, Leonora. Sí, Claro. divino, sí. sí. Sí, lindísimo, lindísimo. Bueno, Elena, vamos a hacerla cortita para no perder tiempo con esto, ella en realidad nació en Francia, hija de una mexicana, de Ajá. María de los Dolores Amor. Su madre mexicana y su familia, la familia materna, tuvieron que salir de México, salieron de México después de la Revolución, salieron expatriados, se fue toda la familia a Europa y es ahí a donde la mamá de Elena conoce al padre, Ajá. a Poniatowski. Ustedes saben que en ruso es así, Poniatowski es el varón, Poniatowska si es mujer, Ajá. ¿no? Así es, sí. Claro. Tienen género los apellidos, Perfecto. sí. Los Sí, apellidos tienen género, exactamente. Vos sabés que el verbo tiene el género en Ah, ruso. ¿también? Ajá, También. No sabía. De las pocas cosas que sé decir en ruso, por ejemplo, es la estudianta está ahí, es studenta bila tut, y si es varón es student bil tut. Ah, Mirá. completamente otra cosa. Nada que ver, ¿sí? Exactamente. Bueno, es muy difícil el ruso. Sí, realmente. Dios me Sí, libre, sí, porque sí, además sí. tiene otros signos gráficos. Sí, Sí, también. Sí, claro. Bueno, el asunto entonces es que luego de la revolución en México, la familia de la madre de Elena se va a Europa y luego con la Segunda Guerra Mundial nuevamente vuelven a México, ahí ya con Elena, que tenía unos pocos años porque ella nace en 1932, o sea que era muy jovencita. Ujú. Habrán vuelto a México por los años 40 y un poquitito. Entonces, este libro del cual vamos a hablar hoy, que es del año 1996 y que se llama Paseo de la Reforma, lo escribe Elena, por supuesto, y cuenta Elena cuando le hacen un reportaje que a mí me pareció realmente muy interesante, cómo nos va contando cómo lo escribió muy conforme, no le costó como otros textos que ha escrito, Ujú. porque dice que fue uniendo personas que conocía, entonces le resultó muy ameno y muy sencillo escribir este libro, del cual toma y hace referencia en muchos lugares del texto, toma personajes reales. Ajá. Uno de estos personajes es un noble, ahora les voy a decir cómo se llamaba, el señor Archibaldo, Archibaldo Burns, que da origen a lo que es el personaje de este libro, que es Ashby. Y en
la que se basa también y de quien toma muchas cosas es de otra escritora mexicana que se llamó Elena Garro. Ajá. Elena Garro fue la primera mujer de Octavio Paz y era una mujer que, además de ser muy bonita, tenía una personalidad realmente muy atrayente. Y aquí traigo otro dato sobre Elena Garro, que ya está muerta hace unos cuantos años, y es que mantuvo un romance con Adolfo Bioy Casares, del cual romance, quiero decir, se conservan montones, yo no recuerdo en este momento cuántas son, cartas, correspondencia que mantuvieron durante 40 años más o menos, una cosa así. Uy, un montón de tiempo. Por supuesto. ¿Cómo? Un montón de tiempo. Qué pedazo de romance, Sí, ¿no? diríamos, ¿no? Exactamente, Claro. exactamente. Que comprendió también todo el periodo en que Bioy Casares estuvo casado prácticamente toda su vida con Silvino Campo. Sí, sí. Bueno, esta Elena Garro es el personaje, es la persona real que inspira al otro personaje fundamental de este libro de Paseo de la Reforma. ¿Sabés, Julia? Sí. Te quiero comentar esto. A mí habitualmente me resulta como hasta misterioso, te diría, cómo hace un escritor para crear a una persona, para crear al personaje, para darle la vida, para bueno, y el contenido a esa vida, ¿no? Siempre me pareció como el costado más maravilloso del escritor. En el caso de lo que vos nos estás contando, ella, para los dos protagonistas, toma sujetos reales o se inspira en sujetos reales. ¿Es así? En este caso es así. Ajá. Y no solo en este caso, sino en lo que ella comenta en este reportaje con respecto a toda su creación literaria. Y dice, por ejemplo, porque una de las cosas que quería marcar es que, así como en el caso de Leonora, el otro texto que tratamos de Elena, y en este, los personajes fundamentales y muy fuertes son mujeres. Sí. Entonces dice Elena, en este reportaje, dice: toda mi vida he observado a las mujeres, sus movimientos, sus ademanes, sus gestos, su manera de caminar, de mover la cabeza, y se me quedan grabados como notas mentales que aparecen a la hora de escribir y se amalgaman en un solo personaje. Qué Tiene bueno. que ver con esto que estabas diciendo vos. Qué ¿sí? bueno, Julia, pero qué bueno, claro. De algún lado sale esa creación de... Porque es crear un ser humano. Sí, claro. Realmente, sí. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Aparte, toda una historia del personaje. Toda la vida de ese Claro, ser. toda una historia personal del personaje. Sí, qué maravilla, ¿sí? qué maravilla ser escritor, ¿eh? Sí, no, es maravilloso. Y después, otra de las cuestiones que trata este libro, que me pareció muy interesante, es la enorme diferencia que hay, que no es solamente, si bien México es un país muy desigual, esta novela está situada a mediados del siglo pasado, más o menos la acción transcurre en 1950, por ahí, 1960. 1960 y pico, ¿no? Como llegando a los terribles hechos de Tlatelolco de 1968, la revolución estudiantil que tuvo tantas víctimas, lamentablemente, y se nota mucho la enorme diferencia de las clases sociales en este libro también. Y entonces dice Elena, en parte de ese mismo reportaje del cual hablábamos, que la alta burguesía mexicana es apátrida. Ahí englobo a los políticos, los empresarios y los banqueros. Me parece que... Perdón, me parece que no Ibas es a la decir lo única, mismo. ¿no? Ella también iba a decir eso. No, y además no sé si solo de Latinoamérica, Por sino eso, debe ser del mundo. Del ¿no? mundo, sí, tal cual. Entonces dice que engloba a los políticos, los empresarios y los banqueros, que lo mismo sacan su dinero y lo tienen en bancos de Suiza, que compran casas en Estados Unidos, viven aquí igual que viven en París, totalmente ajenos a la realidad mexicana, llamémosle más bien a la tragedia mexicana.
Claro. Y ella misma dice, algo se resquebraja en 1985 porque muchas señoras bajaron de las lomas a la colonia Guerrero. Colonias son barrios ya, ¿no? Sí. En 1985 fue ese tremendísimo terremoto Sí, que derrumbó prácticamente al Distrito Federal en ese momento, ¿no? A la Ciudad de México. sí. Bueno, entonces les contaba que está basada en Elena Garro y en este Archibaldo Burns, y esta capacidad amorosa que tiene este personaje Ashby de enamorarse del personaje femenino y de gracias a esta persona poder cambiar su vida, cambiarla realmente. Él es un muy rico heredero. El libro se llama Paseo de la Reforma porque el Paseo de la Reforma es una calle de la Ciudad de México, es la calle más aristocrática de la Ciudad de México. Es como decir aquí la Avenida Alvear, suponete. Claro. Es una cosa así. Muy muy linda la calle, mucho más ancha. No llega a ser tan ancha como nuestra 9 de Julio, pero es muy ancha y tiene un bulevar central. Es preciosa y hay unas mansiones lindísimas y ahora quedan unas cuantas, muchas por supuesto ya se han transformado en edificios de departamentos, es como sucede en las ciudades de todo el mundo, ¿cierto? Entonces, bueno, ya hablamos del tiempo en que transcurre esta novela, del lugar de ese Paseo de la Reforma y de este rico heredero que es el personaje Ashby, que en un momento de su vida, siendo era muy joven, él todavía tiene un accidente. Él hacía equitación y era muy renombrado y había ganado algunos torneos y certámenes en el mundo, no solo en México, y tiene un accidente, prácticamente casi se muere electrocutado, y sus padres en ese momento están fuera de la Ciudad de México, por algún motivo cotidiano. El ama de llaves que tenían no sabe cómo resolver el tema, va a parar a un hospital público. Cayó en el hospital público. Claro, cayó en el hospital público. Y él lo hace ver otra realidad. Claro. Exactamente. Y ahí es a donde ve la otra realidad. Empieza a verla, en realidad, a esta otra realidad. Y, bueno... no nos cuentes mucho más. No les quiero Igual él contar sigue, mucho más. Él sigue en su mundo, digamos. Sigue en su mundo, pero con sigue en su la mundo percepción bastante de tiempo, este otro y mundo. Exactamente. Después nos muestra, hay muchas referencias al mundo literario, sin nombrarlos, a una cantidad de personajes de esa época, que no los voy a nombrar a todos porque no nos vamos a acordar y porque además aquí en Argentina no son tan conocidos. No, claro. Sí, por supuesto que Carlos Fuentes, Octavio Paz, etcétera, etcétera. Sí hay uno que me gustaría marcarles. Ahora se los voy a leer en un momento, ya esto es avanzada la novela. ¿Nos vas a leer un párrafo? Les voy a leer un párrafo. Él está muy deprimido, Ashby, a raíz de tristezas con su relación con Amaya, que es el amor de ella, de él, esta otra mujer, y dice: la portezuela del refrigerador al abrirse era casi un ataúd y lo invitaba a meter la cabeza. También el horno, Silvia Plath lo llamaba desde adentro. Y yo no sé si ustedes se acuerdan de que también hemos hablado de un libro, el año pasado fue esto, que se llama La campana de cristal, escrito por Silvia Plath. Y Silvia Plath en la vida real se suicida metiendo la cabeza dentro del horno. Ah, caray. El horno. Claro, por eso ese lo llamaba de dentro de la cocina. Claro, bueno, exactamente. Yo supongo que es un libro, Julia, que tiene tanto más para hablar de él, pero... Muchísimo, pero estamos apurados. Sí, hay que sabemos leerlo, cómo es el aparte tiempo. Hay que leerlo. Ya sabemos cómo es el tiempo. Pero bueno, como siempre te agradecemos. De verdad y creo que vos, Oscar, estás de acuerdo. Claro. La selección que vas haciendo de libros, Julia, es más que interesante. Bueno, y esto queda en vos,
¿no? Obviamente, Claro. seleccionar semana tras semana Sí, sí, sí. durante varios años. Producción propia. Producción propia, exactamente. Completamente. Y durante años, creo que estás cursando el tercer año o el cuarto, Sí. El Julia, cuarto, me parece. de estar acompañándonos con esta columna y con la selección que haces semanalmente de textos muy interesantes y muy variados. Así es. Así que bueno, muchas gracias y te esperamos el jueves. ¿Cómo no? ¿Eh? Nos vemos el jueves. Nos Dale. escuchamos el jueves. Buena Chau, chau. semana, un beso grande. Chao.